¿Qué tal, Coco? Ya a lo mejor nos sonaba un poquito más, pero único, único. A continuación ya pasamos a la segunda parte del concierto, después de esta transición por la banda sonora de Coco. Y pues nuestros niños y niñas de la escuela de música nos van a acompañar, como casi todas las navidades ya es tradición, cantando unos villancicos y una sorpresilla que yo creo que les va a gustar y les va a recordar a viejos tiempos. Así que por favor, los niños y niñas de la escuela que estén por aquí preparados, nos dividimos en dos grupillos más o menos a cada lado y empezamos con Blanca Navidad. ¡Aplausos para los niños! ¿Sí? Cuidado con los saxofones, cuidado con las cañas, cuidado con las cañas. No, pero delante, delante, delante. Hostia. Tú tranquila, Ana, que va a ser la única damnificada que te salta la mano. Es Marta. No, no. ¿Entero no da? ¿Bravo?
televisión. Está chulo, está chulo. Hay muchos de estos villancicos que ni yo mismo, o sea, villancicos, anuncios, perdón, que ni yo mismo he visto. Como de Almendro, de Suchá y demás. Pues imagínense estos niños y estas niñas que nacieron antes de ayer, prácticamente. Así que, para que vean también ustedes la calidad musical de los anuncios de antes. Si eran los jingles y las canciones que se componían, que contrataban a un compositor, ¿no? Que hacían canciones de la radio para hacer los anuncios de la tele. Por último, pues, casi último para los niños. Vamos a cantar un villancico que últimamente se ha vuelto bastante viral por nuestro paisano David Bilbao. Va de un burrito sabanero que va camino de Belén. Si alguien quiere cantarlo, pues puede cantarlo. Enrique, el hijo de María José, dice que quiere cantarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha perdido. Bueno, pues ya puede ser al niño, no te preocupes. Esperemos que le guste el burrito sabanero.
serio de los músicos porque lo han montado en tiempo récord. ¿Qué hemos estado con esto? 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas una banda no te monta esto ni de blas. Andamos a hacer, por supuesto. Ayer lo tocó la Municipal de Almería, que lo estrenó. Casi lo estrenamos nosotros, pero se nos adelantó la Municipal. Y claro, o sea, que estos son profesionales. Realmente en 2 ensayos lo tienen visto. Nosotros, piquipada. Pero bueno, yo creo que ha quedado algo bonito. ¿Eh? Bueno, en definitiva, que los músicos han hecho un trabajo excelente. Desde septiembre que empecé yo con la dirección de la banda hasta hoy, ha sido un poco tiempo de adaptación. Creo que nos estamos ya conociendo poquillo a poco. A partir de enero ya me llamó, ¿no? Os relajáis. Y nada. En la última pieza, la siguiente, y antes de nada, antes de despedirnos, pues como siempre agradecer al Ayuntamiento de Galicún, al Ayuntamiento de Huécija, demás personalidades y bueno, y quien haya hecho posible este concierto de Navidad y también que haga posible el mantenimiento de la escuela de música, de la banda y de todo esto que hemos montado hoy. Así que nada, esperemos que les guste y esta última pieza, que yo creo que ya la conocen, y la banda de Huécija y Galicún les desea ¡Feliz Navidad!